necesitan presentación, son grandes amigos, ambos son amigos del pueblo dominicano, de las luchas de América Latina, del Caribe, del mundo, y son figuras cardinales para entender el pensamiento más progresista de nuestro tiempo. Con ustedes, Atilio Borón. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Gracias por la invitación, gracias a las instituciones, la Fundación Juan Bosch, Flaxo, la Biblioteca Nacional, todos los que hicieron posible que participara yo de este evento. Evidentemente, la temática que podríamos abordar es muy difícil de sintetizar, pero por lo menos algunas ideas centrales sí quisiera compartir con ustedes y giran en torno a lo siguiente. Pensar todo el tema de la emancipación en América Latina nos obliga a estudiar muy a fondo la situación actual del imperio americano. Digamos, esto es como una partida de ajedrez. Si no conocemos cómo juega el adversario, inevitablemente vamos a ser derrotados. Y lo que yo he notado con mucha preocupación, que el estudio del imperialismo, aún en América Latina y aún en los países que tienen gobiernos y procesos revolucionarios con los cuales estamos totalmente identificados, el caso de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etc., aún en esos casos, el estudio del imperialismo ha quedado lamentablemente relegado. No sabemos muy bien cuáles son sus planes, tenemos algunas ideas así muy abstractas, yo diría en un cierto sentido hasta anticuadas, ¿verdad? Que tienen que ver con que, bueno, el mundo académico, que sabemos que tiene una importancia muy grande en toda la gestación de estas prioridades de carácter intelectual y que fluyen hacia las organizaciones políticas de izquierda, revolucionarias, emancipatorias, de alguna manera ha sacado de su agenda de preocupaciones el estudio del imperialismo y el estudio del capitalismo. Entonces, de repente nos encontramos con situaciones, ¿verdad?, absolutamente inesperadas, conductas que no llegamos a entender muy bien, y reflexiones en torno a la situación del imperio que me parece a mí deberían haber sido estudiadas o tienen que ser estudiadas, estamos a tiempo todavía, de una manera mucho más clara. Que el capitalismo ha cambiado, eso sabemos, ¿no es cierto? Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, dicen que es un modo de producción que se revoluciona incesantemente, textualmente dicen eso. ¿Qué significa esto? Bueno, no me voy a detener en ese tema, pero sí doy un ejemplito. Por ejemplo, todavía hoy, en los cursos en donde se enseña algo sobre el tema del capitalismo, la dinámica actual, se utilizan ejemplos, ¿no es cierto?, de qué son las grandes compañías del capitalismo. Y todavía yo veo en muchos programas de estudio que aparecen las grandes empresas automovilísticas, la Ford, la General Motors, la Toyota, etc., que hoy en día yo diría que son casi reliquias, ¿verdad? Si ustedes miran, por ejemplo, la cotización en Wall Street, una empresa que yo diría casi es espectral, como Uber, tiene una valuación en Wall Street que es el doble de la General Motors. ¿Dónde está la Uber? ¿Dónde están los empleados de la Uber? La Uber prácticamente debe tener, no sé, 10, 20, 30 empleados que manejan desde Holanda, ahora creo que se fueron al Silicon Valley de San Francisco, maneja una red en donde hay millones de personas trabajando en todo el mundo y genera unas ganancias fabulosas. Y entonces tenemos que luchar contra ese tipo de monstruo capitalista. Ya no es el Henry Ford, ¿verdad?, que era una personalidad concreta, física, un ingeniero que iba a su fábrica todos los días. Estamos luchando contra, inclusive, un capitalismo de robótica, de informática. Tenemos que adecuarnos, digamos, a esa lucha, porque de lo contrario estamos perdidos. Pero bueno, esto es un ejemplo. Y el imperialismo, por supuesto, creo que también ha cambiado en función de todo eso. ¿Y qué es lo que se dice en Estados Unidos sobre el imperialismo? Bueno, algunas cosas muy interesantes. Primero, la expresión ya se acepta, cosa que antes no era cierta.
Le debemos esto a un señor que fue asesor de George Bush, Karl Rove, lo pueden buscar ahí en la web, si quieren, es R-O-V-E. Rove dijo unas cosas muy interesantes, ¿verdad? Fue el principal asesor de Bush Jr. y él tuvo una entrevista con un periodista del New York Times, ¿verdad? En vísperas de la guerra de Irak, en el 2003. Y este periodista le decía, bueno, pero ¿para qué vamos a ir a la guerra si todos sabemos que no hay armas de destrucción masiva en Irak? Esto va a ser un gasto enorme, va a ser un costo social infernal para los iraquíes, y sabemos que todo esto es una mentira. Y Rove, en esta entrevista que era off the record y con un embargo creo que de 15 años, por eso acaba de aparecer hace poquito, se filtró en la web, le dijo, mire, nosotros somos un imperio. Y el imperio establece qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Ustedes, los periodistas, los académicos, los estudiosos, pueden decir lo que quieran, pero nadie les va a prestar atención, porque nosotros creamos las realidades, ustedes las comentan, ¿verdad? Claro, impresionante. Nosotros creamos las realidades. Y cuando uno piensa en la coyuntura de hoy, cuando se crea una realidad de que hay una tremenda dictadura en Venezuela, que lo cual es una farsa absoluta, ¿no es cierto? Yo no tengo tiempo ahora, pero mire, ahí les podría mostrar una fotografía de un intendente de un pueblo del estado de Mérida, que se pasea todos los días con una, ¿cómo le llaman? Una camiseta, sí, una camiseta, perdóname la grosería, pero así está en el texto, que dice Maduro, coño de tu madre. Está, y si quieren la vamos a poner acá para que vean que es cierta. Entonces cuando la gente, ahora estuve en España, ¿no es cierto? Y me decían mucho, hablaba mucha gente, inclusive gente de un pensamiento progresista que en su momento habían apoyado el chavismo y a estos procesos, y me hablan de la dictadura de Maduro. Entonces yo me hice hacer con un dibujante amigo unas réplicas, ¿no es cierto?, de ese señor con esa camiseta diciendo Franco, el coño de tu madre, Videla, el coño de tu madre, y les preguntaba a mis amigos españoles o argentinos si alguna vez habían visto un personaje así en España en la época del franquismo y cuántos minutos había sobrevivido. Claro, porque por ahí había un loco ahí. En Venezuela ese intendente anda circulando permanentemente, y no solamente él, va con su mujer con la misma camiseta, el niño también. Esa es la dictadura de Maduro, pero como decía Carlos, ellos crearon esa realidad. Y ahora están creando, a partir de esa página del domingo de ABC, ¿no es cierto?, el diario ABC, el diario monárquico de España, una imagen sacada de un niño yemení absolutamente desnutrido, se ven piel y huesos, diciendo, esta es la pobreza en Venezuela. Es una canallada. ¿Pero esto qué es? Esta es la guerra de quinta generación. Y si nosotros no estamos dispuestos a dar esa guerra de quinta generación, estamos perdidos. Porque ante esa fotografía del ABC que circuló mundialmente, que se viralizó, no respondemos con tanques, ni con metralletas, ni con la Kalashnikov. Tenemos una Kalashnikov ahí, pásame la mía, que es esta. Esta es nuestra Kalashnikov. Esta es nuestra Kalashnikov. ¿Por qué? Porque emitiendo noticias, ¿verdad? Viralizando esa foto, demostrando la falsedad, es como podemos llegar a combatir, ¿no es cierto?, contra este imperio de la mentira, pero premeditadamente armada, como lo confesó muy bien Karl Rove. Y es una batalla que se puede dar. Y es una batalla, digamos, que de alguna manera esta tecnología no fue pensada para nosotros. Como la Internet. La Internet es una invención del Pentágono. El Pentágono financió a investigadores científicos en el MIT, ahí en Cambridge, Massachusetts, para desarrollar un sistema alternativo de comunicación entre los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en caso de un ataque soviético. Ese es el origen. Le dieron estos fondos a una serie de investigadores y finalmente se les escapó de control. Y es por eso que uno de los grandes teóricos del imperialismo americano, fallecido hace menos de 2 años, que fue Zbigniew Brzezinski,
habló con mucha preocupación de la utilización de la Internet. Dice, eso puede facilitar los planes estadounidenses, la coordinación internacional, pero también puede facilitar la coordinación de los enemigos de los Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque ellos, ¿verdad? Cuando digo esto, digo, los imperialistas están altamente integrados, se reúnen anualmente en Davos, tienen sus instituciones, el G20, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Desarrollo, el BID, etc. Y nosotros estamos todavía dando peleas por separado. Pero les quería decir que con esta Kalashnikov de los celulares, por ejemplo, en Venezuela, se lograron 3 victorias extraordinarias en los últimos tiempos, ¿verdad? Victorias en relación a la información que recogió gente común, sobre todo chicos muy jóvenes, de menos de 30 años, todos ellos, que fueron al puente, el famoso 23 de febrero, y demostraron ahí cómo el presidente Iván Duque de Colombia saludaba a los mercenarios y realmente a los sicarios que estaban abajo del puente preparando sus bombas incendiarias. Y demostraron que fueron ellos quienes incendiaron aquellos famosos camiones que no traían ayudas humanitarias, pero que igual se decía que el chavismo los había incendiado. Eso fue reportado por el New York Times, pero después, cuando la evidencia de estas imágenes producidas por estos chicos fue tan abrumadora, el New York Times tuvo que reconocer de que los camiones y la ayuda humanitaria habían sido destruidas por los mercenarios contratados por la derecha venezolana con el apoyo del gobierno de Colombia. Una enorme victoria que el New York Times se retractase. Y se tuvo que retractar también la CNN, y después la revista Forbes, que está dándole cada vez más atención a América Latina, que había dicho que el apagón se había producido por causas de fallas en el mantenimiento, etc., tuvo que reconocer en un artículo la posibilidad muy cierta de que ese apagón hubiera sido generado desde Estados Unidos con un ataque informático, y no es casual que poco tiempo después el presidente Trump emitiera una orden ejecutiva hablando sobre el peligro de los pulsos electromagnéticos que pueden paralizar una nación. ¿Qué quiere decir? Que ellos utilizaron esos pulsos para generar el apagón en Venezuela, hicieron el experimento, se dieron cuenta que funciona muy bien y de repente dijeron, bueno, pero alguien puede hacer algo contra nosotros. ¿Y por qué eso? Porque, como ustedes recordarán, 5 días después del apagón venezolano se produjo un misterioso apagón en las redes sociales, en donde solo Twitter quedó en funcionamiento, y ese apagón no tuvo nada de casual. Fue un mensaje que venía del camarada Putin, ¿no es cierto? Ustedes se pueden reír, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Bolsonaro reiteradamente, cuando habla de Rusia, habla de la Unión Soviética. Se equivoca o no, pero sigue todavía diciendo hoy, lo ha dicho hace poco, la Unión Soviética. Bueno, pero lo cierto es que este fue un mensaje a los Estados Unidos diciéndole, miren, nosotros también tenemos esa tecnología. Y lo que ustedes han hecho con Venezuela se les puede revertir, y de repente podemos paralizar no solo las redes sociales, sino paralizar durante un día todo Wall Street. Y vamos a ver qué pasa cuando no puedan hacer una sola operación financiera o comercial a través de la Internet. De manera que este es el escenario actual. Para Estados Unidos, por lo tanto, América Latina en ese contexto adquiere una relevancia extraordinaria. Esto no es nuevo, porque si América Latina no tuviese esa importancia, Estados Unidos no habría elaborado la primera doctrina de política exterior, que fue la doctrina Monroe en el año 1823, ¿no es cierto?, precisamente para América Latina y el Caribe. El presidente, que fuera presidente después, John Adams, ¿verdad?, que fue enviado, John Adams fue enviado cuando apenas se acababan de emancipar las 13 colonias de los Estados Unidos, fue enviado a Inglaterra para negociar un nuevo acuerdo comercial entre el Reino Unido y las 13 colonias ahora independientes, como los Estados Unidos de América. Adams le manda una carta a Washington diciéndole que las negociaciones van muy bien,
pero debe advertirle al presidente, dice Adams, ¿verdad?, que él a su vez fue presidente después, debo advertirle que tenemos un problema, y es que el Reino Unido tiene numerosas colonias en la región del Caribe, todo lo cual torna urgente e imprescindible consumar cuanto antes la incorporación de Cuba a la jurisdicción de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1783, Fidel todavía no había nacido, ¿verdad, Ignacio? Tú que pasaste tantas horas con él. Bueno, Fidel no había, no solo Fidel, el tatarabuelo de Fidel no había nacido todavía, porque nació en 1793. Sin embargo, 10 años antes del nacimiento del tatarabuelo de Fidel, ya Estados Unidos tenía esa obsesión de apoderarse de esa isla como elemento crucial para compensar la penetración del Reino Unido en el Caribe. Entonces, Adam decía, tenemos que resolver esto cuanto antes. Por eso América Latina es de una extraordinaria importancia, y el Caribe. Por eso Juan Bosch, la frontera imperial, ¿no es cierto?, decisiva para ellos. Pueden tolerar muchas cosas. Estados Unidos, ¿verdad?, está obsesionado ahora con el comunismo, así textualmente, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, etc. Pero no tiene igual preocupación por otros gobiernos comunistas que hay en el mundo, ¿verdad? Digo, se sienta, no solo se sienta, transita por medio mundo Donald Trump para conversar con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Y sin embargo, no haría lo mismo para conversar con Miguel Díaz-Canel. ¿Pero por qué? Bueno, porque están en otras partes del mundo. Lo que pueda pasar allá no importa, ¿no es cierto? Y tampoco importa, ustedes han escuchado que haya habido graves sanciones en contra del gobierno de Nepal, dirigido por el sector más radical de los maoístas allá nepaleses, que reivindican la revolución cultural de Mao, etc. Estados Unidos no le importa, pero ¿por qué? Están lejos. En cambio, América Latina, como decía Brzezinski ya mencionado, nos pertenece, dijo él. América Latina nos pertenece porque estamos en esta gran isla americana, y por eso la especialísima atención que se le dedicó desde el comienzo con la doctrina Monroe y lo que ha venido siguiendo. Y por eso la importancia absolutamente estratégica que tiene esta ofensiva actual. ¿Por qué? Porque el imperio se sabe que está en decadencia. Esto no es una expresión de deseo de un socialista, un comunista, así que quiere ver la quinta pata al gato, como decimos popularmente en Argentina, sino que es la propia confesión de ellos. En los documentos del Pentágono hablan de que Estados Unidos está en una situación de retirada, y es más, dicen, vamos a tener que librar durante 30 años guerras para mantener las posiciones que hemos adquirido, no para expandir los límites del imperio americano, para mantenerlo. Dice, porque tenemos enemigos más fuertes y aliados mucho más débiles y amigos que desconfían de la solidaridad que podemos tener nosotros con ellos, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación de debilidad, porque cuando el imperio está ante esa debilidad, ¿qué hace? Se recuesta, como lo hizo durante los años 70, cuando Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam, es la primera derrota de Estados Unidos en su historia. Bueno, no es casual que América Latina prolifere y en el Caribe proliferen todas aquellas dictaduras que marcaron con sangre y fuego aquellos años. Y ahora ellos están mucho más conscientes que antes de esa realidad, de esa declinación. Ningún alto funcionario del gobierno de Estados Unidos hoy deja de tener como supuesto de su comportamiento, de sus políticas, de que la declinación ha comenzado. La única discusión que hay hoy en Washington es cuál es la forma de esa caída. Si va a ser una caída brusca, abrupta, tipo implosión del Imperio Romano, que es muy poco probable, o si va a ser una transición suave y pacífica, que también es poco probable. Ellos dicen que en este mundo multipolar tenemos grandes enemigos. Primero fue Rusia, ahora China está en esa categoría, por supuesto Irán, etc. Y países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia son vistos como proxies, ¿verdad?, de aquellos grandes rivales que tiene Estados Unidos, contra los cuales les resulta muy difícil luchar, porque en términos tecnológicos Rusia está tan o más avanzada en algunas ramas que Estados Unidos. Y en términos económicos el avance de China es absolutamente imparable.
es una mole, un tsunami que se les viene encima y que los americanos no saben cómo contener eso. Les doy una sola estadística, nomás porque si no esto sería muy aburrido. Entre el 2011 y el 2013, pues en solo 3 años, los chinos consumieron más cemento, ¿cuánto más? 46% más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. En todo el siglo XX. En 3 años, 46% más. Esa cifra, una cifra oficial, está en la Agencia de Información Mineral de los Estados Unidos, la pueden ver en la web, ¿verdad? Y es una cifra aterradora para ellos, porque la expansión económica de China es imparable. Están ahora quejándose los chinos que les va mal, están creciendo el 6,5-7%. Imagínense lo que es eso, ¿verdad? Han hecho una expansión del sistema de transporte que en la práctica significa que Europa pasa a ser un apéndice de China. En términos económicos, por más de que esté la OTAN y todo lo demás, pero ¿a quién le van a vender los europeos? A Estados Unidos ya no le pueden vender nada. Y además los chinos elaboraron toda esta famosa ruta de la seda con trenes de alta velocidad. Ya se hizo la primera experiencia así prototípica para ver cómo funciona todo eso. El tren ya llega hasta Madrid, desde Shanghái hasta Madrid, pasando por toda Europa. Esto va a significar sencillamente trenes de alta velocidad de carga. Esto significa sencillamente que Europa inevitablemente va a ser atraída hacia el oriente, tema que seguramente va a hablar Ignacio después. Entonces, en ese contexto, claro, cuidar a América Latina es decisiva. Y si hay que mentir, se va a mentir, porque para eso están hoy en día los grandes medios de comunicación que el imperio controla como nunca antes, ¿verdad? Un control tremendo de los medios de comunicación. Hoy en día hay 5 grandes corporaciones multimediáticas que dominan el 80% de la información que circula en todo el mundo. Ante eso, nosotros tenemos solamente la posibilidad de utilizar nuestra telefonía celular, las redes sociales, viralizar, tener una estrategia de conjunto. Y América Latina, con sus enormes recursos naturales, para Estados Unidos es un botín absolutamente inapreciable. Todo el escándalo que se armó hace 2 años en Nicaragua se resume a una sola cuestión. Más allá de los problemas que puede haber, que hay en todos los países, en cualquier sistema político. Tiene problemas el Papa en el Vaticano, no va a tener problemas. No va a tener problemas en Nicaragua o Maduro en Venezuela. No puede combatir la corrupción del todo Francisco en el Vaticano, no puede sacar a la mafia calabresa, la famosa tarjeta del banco. Imagínense el problema. Pero el tema fundamental del estallido de la crisis de Nicaragua tiene que ver con el asunto del canal. Es decir, la sola idea, es una pesadilla insoportable, la sola idea de que una potencia extrarregional como China construya un canal que dejaría obsoleto al canal de Panamá es absolutamente inaceptable, es un grito de guerra. Por lo tanto, cualquier mentira, cualquier falsedad, cualquier difamación es aceptable. Lo mismo con Maduro y con los demás gobiernos. Y termino diciendo esto. A veces yo escucho de gente amiga que está en esta línea, ¿no es cierto?, una subestimación de la importancia que el petróleo tiene en el mundo y en la economía mundial. Lo escucho muy a menudo, gente, digamos, que hace un planteo anti-extractivista y dice, bueno, hoy en día ya tenemos energías renovables, la era del petróleo se ha acabado, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, entonces minimizan el hecho de que Venezuela tenga la mayor reserva a nivel individual petrolera del mundo, con un agravante para Venezuela y un gran beneficio para Estados Unidos, que ese petróleo está a 3 días y medio de navegación de Houston. No es lo mismo que el petróleo que viene de Arabia Saudita, que demora 45 días en llegar. Esto lo tienen ahí, a tiro de piedra, ¿verdad? Entonces, algunos, cuando yo hago este razonamiento, dicen, bueno, pero el petróleo ya no es lo que era antes. Puede ser que para automóviles corrientes ya nos podamos manejar con petróleo híbrido, puede ser que esta iluminación la podamos obtener de paneles solares, pero yo les puedo asegurar hasta ahora, no hay nadie que pueda demostrar que usted pueda poner
paneles solares en un avión caza norteamericano o el Sukhoi ruso, etcétera, que va a 1.600, 1.800 kilómetros por hora, dependiendo de los paneles solares. Por favor, eso va a requerir durante mucho tiempo, previsible lo que yo creo, ¿no es cierto?, del uso del petróleo y sus derivados. Por eso Estados Unidos está tan interesado en Venezuela. No le importa nada a Guaidó, además, procurando ver cómo se lo sacan de encima, porque ya le molesta, ¿no es cierto? Crearon un monigote que ya se ha convertido en un obstáculo molesto en un proceso de evaporación. Guaidó, yo espero que nadie se lo ocurra matar, y creo que el gobierno venezolano lo está protegiendo como si fuera una película, porque si no mata le van a echar la culpa a Maduro. A ver, ¿qué haría un inteligente asesor de la CIA en este momento? Le presenta un informe al presidente y dice: mire, la operación Guaidó es un fracaso rotundo. ¿Qué hacemos? Liquídenlo, elimínenlo y le echamos la culpa a Maduro. Obvio. Entonces, yo deseo más bien de que se vaya evaporando así como una cosita y que el hombre, no sé, se refugie en Andorra o en Luxemburgo, pero allá en Venezuela nadie lo quiere, ¿verdad? Pero hay que estar atentos. Nada más, hasta la victoria siempre. Creo que ha valido la pena esta mañana solamente por las intervenciones de todos los panelistas, que han sido excelentes. Sin más y sin ninguna presentación, Ignacio Ramón. Bueno, por lo menos tenemos el ambiente ya. Yo quería también agradecer evidentemente a todos los organizadores por haber tenido la gentileza de invitarme a, digamos, aquí a unas reflexiones improvisadas, ¿verdad? No se trata de una conferencia, pero quiero aprovechar para recordarles que voy a dar dos conferencias, dos verdaderas conferencias, y también invitarles. Primero, el miércoles próximo, 1 de mayo, la universidad, la UASD, tiene la gentileza de otorgarme un doctorado honoris causa. Completamente inmerecido, pero por consiguiente estoy muy agradecido. Y a las 5 de la tarde se me hace entrega de ese doctorado, y en esa ocasión haré una conferencia sobre precisamente el nuevo sistema de comunicación en torno a las fake news, las verdades alternativas, todos los problemas que plantea las nuevas redes sociales en términos de comunicación y de información. Y están ustedes todos invitados, todos y todas, claro, invitados. A las 5 de la tarde, como decía Lorca, que es la hora de las corridas, ¿verdad? A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, en el Alma Mater, en la UASD. Y también el día 3 voy a presentar mi libro más reciente, que acaba de ser reeditado en Cuba, y precisamente la editorial cubana que lo ha editado lo presenta aquí en el marco de la Feria del Libro. Es El Imperio de la Vigilancia, que trata de los problemas del control social, de la vigilancia mediante las nuevas tecnologías, y eso va a ser el 3, pero ignoro la hora. A las 8 de la noche, pero si también habla Atilio a las 8 de la noche, vamos a hablar juntos, Atilio. Usted mañana. Entonces, el 3 a las 8 de la noche. ¿Y en qué lugar? En la Academia de Ciencias. Así que también están ustedes todos invitados, y ahí será algo un poco más constructivo, más construido en todo caso que ahora. Bueno, después de las apasionantes intervenciones que acabamos de oír a lo largo de la mañana, yo tengo poco que añadir, pero quisiera dar 2 o 3 ideas
sobre, digamos, los principales fenómenos que se plantean, no evidentemente en República Dominicana o en el Caribe o en América Latina, sino a nivel global. Hay muchos fenómenos generales que se están produciendo hoy día, y Atilio acaba de mencionar varios de ellos, fundamentales en el ámbito geopolítico. Yo no quiero hablar aquí de geopolítica en este caso, sino quisiera señalar tres fenómenos que me parecen que son determinantes en la medida en que condicionan muchas de las realidades que se están produciendo y que a veces no tenemos conciencia de que están causadas por estos fenómenos que voy a subrayar, porque no conseguimos identificarlos. No cabe duda, en mi opinión, pero también era la opinión sencillamente de Fidel, que el fenómeno principal que, digamos, amenaza a la humanidad hoy día es el cambio climático. El cambio climático está produciendo toda una serie, en manera acelerada. Bueno, me decían aquí, y llevo aquí apenas 48 horas, que el país, la República Dominicana, está conociendo una sequía como no se conocía desde hacía mucho tiempo. Y yo creo que en cualquier país al que uno vaya actualmente, le dicen algo semejante. O bien ha habido unas tormentas como no había antes, unos ciclones como no había antes, unas sequías como no había antes. Bueno, el verano pasado se incendió el norte de Europa, es decir, el norte de Suecia, de Noruega, donde obviamente la humedad persistente, las lluvias constantes impiden los incendios. Y sin embargo se incendiaron como se incendian regularmente en Canadá o en California, con dimensiones apocalípticas. Además, como esos países no están acostumbrados, hablo de Suecia, países modernos, países avanzados tecnológicamente, países ricos, pero como esos países no están acostumbrados a los incendios, no tienen sistemas para apagar los fuegos en los bosques. Y han tenido que ser los países del sur, que están más acostumbrados ahora, Italia, Francia, etcétera, Polonia hasta, que han enviado aviones bombardeos de agua para poder controlarlos. Entonces, digamos, en cualquier situación hoy día, en cualquier país al que uno va, ve estos fenómenos del cambio climático. Ya no es algo que había que esperar como las estadísticas en acelerado durante 10 años, 15 años, no, ahora se ven cada año. Calores como no habíamos conocido, por ejemplo, en Europa. Llegan los ciclones a Europa cuando antes eran tempestades apenas tropicales que venían a morir en Europa, pero que ahora tienen efectos de inundaciones como no se habían visto nunca. Y esto tiene consecuencias políticas. Por ejemplo, obviamente la desertificación, en particular en las zonas fronterizas del Sáhara, están produciendo movimientos de poblaciones que al no tener agua ya no pueden tener rebaños cuando son poblaciones que se ocupan y que viven a la vez de la agricultura y también de la cría de animales, y tienen que moverse y provocan evidentemente choques con las otras poblaciones, y una parte de los conflictos en el Sahel, de los que se oye hablar de vez en cuando, están producidos por lo que llamamos la crisis hídrica, el hecho de que no haya agua dulce suficiente hoy en el mundo para muchas poblaciones. La crisis hídrica es una de las dimensiones de la crisis del Oriente Próximo también, ¿verdad? Y evidentemente acelera las tensiones políticas en el mundo y hasta los conflictos. Hay guerras hídricas ahora, hay guerras climáticas, que era un concepto que no conocíamos hasta ahora. El cambio climático produce también consecuencias que a veces no son aparentes. Por ejemplo, hay
obviamente una conciencia internacional cada vez más clara de que hay que organizarse para combatir el cambio climático, reduciendo en particular las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar de eso. Primero, eso está produciendo una movilización popular. Por ejemplo, ustedes han oído hablar, la semana pasada hubo un movimiento que paralizó Londres. Londres se paralizó no por una huelga obrera, no por un movimiento de protesta político contra, no sé, los salarios o las pensiones o las jubilaciones, sino porque un movimiento que tiene apenas 3 años, que se llama Extinción Rebelión, consiguió movilizar a decenas de miles de personas que paralizaron el centro de Londres, que no se pudo circular. Uno de los movimientos que más se está movilizando a la juventud en Europa ha sido lanzada por esa adolescente que ustedes conocen, Greta Thunberg, esta chica sueca que tiene 16 años y que es capaz de movilizar a centenares de miles de adolescentes que están en secundaria y que bloquean los institutos, salen a las calles para decir: no queremos que ustedes, nuestros padres, destruyan este planeta, porque queremos nosotros poder vivir en un planeta en el que la naturaleza esté preservada. Yo creo que es muy importante que haya ahora las nuevas generaciones que hayan retomado. Recuerden que cuando hubo la primera cumbre de la Tierra, que fue en Río de Janeiro, en 1992, ¿verdad? ¿Cuántos jefes de Estado asistieron a la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 92? Estaba allí Fidel. Hay que releer el discurso de Fidel de una lucidez que yo creo que esta chica, Greta Thunberg, probablemente sin saberlo, está repitiendo las palabras de Fidel, que acudió a aquella cumbre. Y eran 12 jefes de Estado. 12. En la cumbre que hubo hace 2 años en París, había algo así como 140 jefes de Estado o de gobierno. Es decir, ahora hay una toma de conciencia muy importante, pero además no solo es una toma de conciencia de los responsables, es una toma de conciencia de las sociedades. Es una presión social que llega a utilizar ahora, digamos, métodos de las tradicionales luchas políticas. Extinción Rebelión es un movimiento que preconiza la acción directa, no violenta, pero la acción directa, ¿verdad? Un poco como Gandhi, y se inspiran además de Gandhi en su lucha por la independencia de la India y el movimiento no violento. Otra cosa, siempre hablando del cambio climático, como hay esta voluntad de cambiar y de modificar las políticas, en particular reduciendo los gases de efecto invernadero, hay países que para aplicar esa decisión internacional, pues la decisión de las COP22, 23, ¿verdad? Las conferencias internacionales parciales sobre el cambio climático, adoptan decisiones políticas que van en el sentido de reducir esos gases. Por ejemplo, el gobierno francés toma la decisión para que los ciudadanos no usen, no consuman el carburante que más gases de efecto invernadero produce y que más contaminante es, que es el diésel, no sé si ustedes le llaman diésel aquí también, que es el diésel, toma la decisión de aumentar el precio del diésel para que la gente no lo consuma. ¿Esa decisión es incorrecta? No, es una decisión correcta. Va en la dirección de reducir el uso de carburantes nocivos para el planeta. Pero obviamente al aumentar el carburante, digamos, más barato, es el carburante más barato, está agrediendo a las categorías sociales, que sin ser las más pobres, son las categorías sociales más modestas
que usan los vehículos más modestos para poder desplazarse. Poder desplazarse porque les han vendido unos apartamentos a 30 kilómetros del centro de la ciudad y a 20 kilómetros del lugar donde trabajan. Pero les han dicho, no se preocupen, con el diésel, que vale muy barato, ustedes pueden vivir a 30 kilómetros de la capital y pueden vivir a 20 kilómetros de su trabajo, porque con el diésel eso le va a salir barato. Y en realidad, al aumentarlo, toda esta gente se ve directamente afectada. ¿Qué provoca eso? Los chalecos amarillos. O sea, que hay una revuelta social, evidentemente, que no quiere protestar contra el cambio climático, pero quiere protestar contra decisiones que se toman sin ver cuáles son las consecuencias. Y esto es lo que quería decir. Es decir, estamos en un momento, ¿verdad?, en que, sin pensar a las complejidades de las articulaciones que se plantean entre unas decisiones y otras, se provocan movimientos que obviamente el gobierno francés, él mismo surgido de un movimiento de la base, porque Macron es un presidente que ha querido no pertenecer, aunque pertenecía al Partido Socialista, pero se salió del Partido Socialista y ha querido ser el presidente de un nuevo partido surgido de las redes sociales, En Marcha se llamaba, curiosamente con las mismas iniciales que el propio presidente, que se llama Emmanuel Macron En Marcha, ¿verdad? Entonces, él, que ha surgido de ese movimiento, pensaba que naturalmente él expresaba la opinión de la sociedad, pero en realidad está expresando la opinión de la clase media superior, que es la que ha adherido a ese movimiento. Y por consiguiente se encuentra con el fenómeno ahora de los chalecos amarillos y no sabe cómo desmontarlo, como ustedes están viendo. Bien, entonces el cambio climático, primero, en mi opinión, es el fenómeno que más, movimientos, dinámicas está creando en el mundo de todo tipo, desde conflictos abiertos hasta consideraciones más sofisticadas como esta de los chalecos amarillos. El segundo fenómeno que quisiera destacar es el fenómeno de las migraciones masivas. Estamos asistiendo a algo que solo habíamos leído finalmente en la Biblia, ¿verdad? Algo así, movimientos de tipo bíblico, desplazamientos de poblaciones masivos. Bueno, como ese movimiento que saliendo de Honduras atraviesa. ¿Cuándo hemos visto eso? De miles y miles de personas que, aunque les dicen que la frontera está cerrada, que aunque saben que van a tener cantidad de obstáculos y peligros a lo largo del camino, salen con sus familias, con sus niños, con sus hijos, con sus nietos y se ponen a caminar durante miles de kilómetros para alcanzar la frontera de Estados Unidos. Este fenómeno es el que vemos también en África, es el que vemos a través del Mediterráneo, es el que vemos que afecta a la propia Europa, llegando en consecuencia a veces del cambio climático, como decíamos antes, la gente no puede vivir en sus países, o también de los conflictos que se plantean aquí o allá. Hay también estas migraciones masivas que caracterizan, yo creo, es un aspecto fundamental de nuestros tiempos, que a veces es sencillamente lo que llamamos la emigración, pero hoy la mayoría de los países, digamos de lo que llamábamos antes el tercer mundo, lo que llamamos hoy el sur, por ejemplo, la dimensión de las remesas pasa a ser el recurso número uno del país. En muchos países, y probablemente la República Dominicana forma parte de ellos, en muchos países las remesas de los emigrados son este movimiento migratorio masivo, las remesas son el recurso principal del país. Entonces, por una parte vemos las consecuencias económicas que esto plantea, y por otra parte también estos cambios están produciendo modificaciones políticas graves. ¿Cuál es, por ejemplo, la característica política principal en la Unión Europea hoy, o en Europa, no solo en la Unión Europea?
ustedes saben que es la subida de lo que llamamos las extremas derechas o los populismos de derechas. Hemos hablado de las elecciones españolas y nos alegramos infinitamente que el Partido Socialista las haya ganado, pero el fenómeno nuevo en España es que Vox va a tener 24 diputados. Un partido abiertamente franquista, un partido abiertamente racista, un partido abiertamente xenófobo, un partido que no toma distancias con el fascismo. ¿Cómo es posible que haya surgido eso? Bueno, pues en España es el último país en el que ha surgido. En realidad, ese fenómeno es hoy característico de todos los países europeos. Está gobernando en Italia. La Liga es un país racista, un partido racista, es un partido xenófobo, es un partido que discrimina, y lo hace abiertamente. Abiertamente. Han ganado las elecciones siendo racistas, siendo xenófobos, en contra de la emigración, precisamente. ¿Y por qué los británicos han votado el Brexit? Que es lo que evidentemente caracteriza frontalmente lo que está pasando ahora en la Unión Europea. Han votado el Brexit porque no quieren a los inmigrantes que llegan a Europa, no quieren que les vengan a las Islas Británicas. Prefieren tener una crisis económica grave, como la van a tener, como todos los estudios indican que la van a tener, prefieren, en vez de tener a los africanos que están llegando, a los asiáticos que están llegando, consideran precisamente que hoy, digamos entre comillas, hay que expresar lo que piensa la mayoría, y lo que piensa la mayoría, según ellos, es que el racismo se puede expresar abiertamente. Esto, y pensábamos antes que las democracias del sur de Europa eran las más atrasadas y por eso había partidos más conservadores en el sur de Europa, pero los primeros países que han tenido partidos racistas son los países nórdicos. Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, son países que tienen a la extrema derecha o en el poder, o el gobierno está gobernando con el apoyo de parlamentarios de la extrema derecha. Igual ocurre en Alemania, donde el fenómeno nuevo es el resurgimiento del neofascismo. Esto es una consecuencia de las migraciones masivas. ¿Qué es Trump? Trump pertenece a un partido, evidentemente el Partido Republicano, pero todos sabemos que no es un republicano. Oigan, Lincoln era republicano. Y si hay alguien en la historia de los presidentes de Estados Unidos que es lo más opuesto a Lincoln, ese es bien Trump. Por consiguiente, Trump es la expresión de esto que estoy diciendo. Es decir, de un grupo social que ahora electoralmente resulta que puede ser mayoritario en muchos países y que dice abiertamente lo que durante mucho tiempo, digamos, la moral política no admitía que se pudiera decir. Es el caso de Bolsonaro. Bolsonaro, yo diría, bajo el control de nuestro amigo Atilio, que Bolsonaro no pertenece a la tradición latinoamericana, pertenece a la tradición europea, en su fascismo abierto, en su racismo abierto. Evidentemente, el populismo latinoamericano, aún de derechas, es diferente de ese. El conservadurismo en América Latina no tiene la dimensión racista que tienen los partidos históricamente fascistas, como el nazismo, como el fascismo, el antisemitismo característico de los partidos de la extrema derecha europea. Y Bolsonaro está importando y ha sido elegido democráticamente. Esta es la cuestión que nos interesa, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Qué está pasando con la política? Para que no haya ya una moral política capaz de moralizar el comportamiento de muchos dirigentes. Y el tercer fenómeno, que me parece muy importante y que también tiene muchas consecuencias en lo que está pasando, es lo que
ya Atilio lo acaba de abordar, pero es lo que yo llamaría los efectos incontrolados de las nuevas tecnologías. ¿Ustedes piensan que un mundo en el que la mayoría de la población a nivel planetario tiene un teléfono de nueva generación en el bolsillo puede ser el mismo que el de hace 15 años cuando no tenía ese teléfono? Imposible, evidentemente. La sociedad de hoy, cada individuo hoy tiene tal frecuentación con ese teléfono que es obvio que esa relación que hoy es dominante, se calcula que ningún individuo en una sociedad desarrollada pasa más tiempo que con su teléfono con nadie, ni con la familia, porque si lo pasa con la familia es a través del teléfono. Entonces, ¿ustedes creen que es la misma sociedad? Y no estoy hablando aquí de los fenómenos del hackeo, evidentemente de los que hablaré en mis próximas conferencias. Estoy hablando sencillamente de que esto que nosotros, como, digamos, teóricos de la comunicación, comprometidos con una comunicación democrática, con una información verdadera, hemos defendido durante mucho tiempo, que era lo que llamábamos y lo que llamamos la democratización de la información, ¿verdad? ¿Qué hemos querido siempre? Bueno, no estar dominados en materia de información por las grandes corporaciones, ¿verdad? Bien, ¿eso lo hemos conseguido? Sí, lo hemos conseguido. Hoy tenemos el teléfono que nos permite, bueno, comunicarnos con quien queremos. Puedo consultar cualquier periódico del mundo con mi teléfono. No dependo de las grandes corporaciones que puedan dominar la prensa en República Dominicana, por ejemplo. Yo puedo leer un periódico en lengua, si solo conozco el español, puedo leer cualquier periódico argentino, mexicano, chileno, español, etcétera, que tenga, hasta los periódicos de Estados Unidos. El New York Times tiene una versión en español. No dependo ya de la radio, la televisión y la prensa dominicana. Pero eso me ha liberado de verdad. Esta democratización de la comunicación ha conseguido desalienarme en realidad. Esta es la pregunta que hay que hacerse. Y evidentemente, digamos que la respuesta no es en esos términos. Yo pienso que la respuesta es en términos de que el teléfono, las nuevas tecnologías, las redes, la consulta, el estar constantemente conectado mediante nuestras posibilidades de conexión tan abiertas, esto me ha individualizado más que nunca. Me ha desocializado más que nunca. Me ha resocializado virtualmente, ¿verdad? Pero me ha desocializado realmente. Y esta hiperindividualización que crean las redes tiene consecuencias políticas. Porque hoy cada individuo piensa que necesita menos al grupo transaccional habitual, como el sindicato, el partido, la organización, el grupo, porque lo tiene todo con su teléfono, es un verdadero Estado. El teléfono hace de nosotros un individuo Estado, con mi comunicación, mi Ministerio de Comunicación, Ministerio de Economía, mi Ministerio de la Salud. Yo consulto la salud. Cada individuo es un gobierno. ¿Y para qué yo necesito a los demás entonces? Entonces, esta individualización, esta autonomización tiene unas consecuencias políticas importantes. A veces positivas. Hablábamos de los chalecos amarillos. Es obvio que los chalecos amarillos, por ser afectados por el aumento del precio del gasoil, del diésel, no se podían organizar para protestar. Durante años los estados han creado, las tasas más fáciles de crear eran sobre los automovilistas, porque estaban aislados y no tenían manera de protestar. Un automovilista no tiene sindicato, los camioneros es otra cosa, como lo vimos en Chile. Pero los automovilistas no.
entonces todo aumento de una tasa y tal, los automovilistas no protestaban. Pero aquí, con las redes, se crearon los chalecos amarillos. Y en menos de una semana había 300.000 personas movilizadas. Eso lo consiguen las redes, eso se consigue ahora. Es una cosa positiva. Pero la cosa, digamos, negativa es esta individualización, que hace que haya un despego de la política, que permite lo que yo decía antes, el surgimiento de estos grupos conservadores, que son una de las dimensiones del problema que tiene la izquierda hoy. La izquierda, los partidos progresistas, deben considerar que la sociedad no está constituida como hace 15 o 20 años. Ya no podemos dirigirnos a la sociedad de esa manera. Ni podemos dirigirnos en términos de balance, porque vemos que no hay agradecimiento social. No existe, nunca ha existido, en mi opinión. Pero, por consiguiente, hoy lo que quiero aquí puntualizar sencillamente es que con solo estos tres fenómenos que he citado, el mundo ha cambiado completamente. Y nuestra obligación, digamos, como animadores sociales, como activistas sociales, como intelectuales, como dirigentes de izquierda, es decir, cómo mantenemos nuestros proyectos humanistas, cómo mantenemos nuestros proyectos de justicia social, de equilibrio, cómo mantenemos nuestra voluntad de defendernos contra el imperialismo y sus agresiones, con una sociedad que hoy es diferente, en un planeta que es diferente. Y eso tenemos que conseguirlo. Muchas gracias.